¿Qué fue la Escuela de Toledo? Quizás muchos también os preguntaréis, ¿dónde estaba situada? Probablemente os imaginéis una escuela tradicional con profesores, alumnos, pero siento deciros que no estáis en lo cierto. Esta escuela fue mucho más que una simple sede o edificio en el que se hacían traducciones. Fue todo un movimiento cultural que llevó a sabios de las tres culturas a respetar sus diferencias, apoyarse y colaborar para hacer traducciones que dieron a conocer a Occidente las obras de los filósofos, físicos, astrónomos, médicos o matemáticos más importantes. Esta surgió debido a la gran riqueza cultural existente en aquel momento en Toledo, en la cual, al igual que en el resto de Al-Ándalus, convivieron musulmanes, cristianos y judíos a la vez. ¿Y dónde está la verdadera importancia de esta conocida escuela? En esta tenemos el claro ejemplo de cómo estas tres culturas tan diferentes pudieron convivir y cooperar en una misma tarea bajo una misma dirección. Pero, ¿no fue la diferencia entre estas un obstáculo para trabajar juntos? Precisamente, sin la riqueza de diferentes conocimientos y lenguas distintas, no se hubieran podido estudiar y traducir tantas obras antiguas. Así fue como Toledo se convirtió en un lugar tan importante que daba a conocer los conocimientos de la época, y precisamente por ello recibía la visita de los grandes sabios y genios de la época. ¿Y cómo nació esta escuela? Surgió con el obispo don Raimundo de Soberat, debido a las diferentes culturas que ya existían en la misma ciudad, en las que a los libros, costumbres y tradiciones cristianas se habían añadido elementos culturales musulmanes de su lengua, escritura, religión, arte y arquitectura. Reyes y obispos sabían que para liderar necesitaban toda esa cultura que trajeron. Por ello decidieron traducir al latín las obras que los árabes atesoraban. Con este se inauguró la primera de las dos etapas. Durante ella, en el siglo XII, los maestros eran judíos y cristianos sabios. Se traducían conocimientos de los musulmanes de filosofía, astrología y artes mágicas. El cristiano y el judío leían el texto en árabe y lo traducían oralmente al castellano. Un segundo traductor lo traducía al latín escolástico, que era el idioma culto usado en todas las universidades y estudios. De esta forma, vemos cómo una misma obra era el resultado del trabajo de dos intérpretes de diferentes culturas, las cuales cooperaban en la misma tarea. Pero, ¿cómo es posible que tradujeran del árabe si tras la conquista de Toledo gran parte de la población árabe se fue a otras provincias? Cierto es eso, pero ¿qué me decís si os digo que la lengua árabe se continuó comprendiendo y era hablada por mozárabes y judíos? ¿Seguís ahora pensando que entre estas tres culturas solo hubo conflicto o realmente hubo una buena relación entre ellas? La Escuela de Traductores de Toledo mostró una población diversa que supo respetar sus diferencias, cooperar, enriquecerse y convivir para intercambiar sus valiosos conocimientos. Tras una lenta caída de la escuela, esta volvió a resurgir de la mano de Alfonso X el Sabio. Durante esta segunda etapa se pasó de la religión y la filosofía a centrarse en la ciencia. Además, mientras que en la primera época se traducía al latín, aquí se impuso que fuera al castellano. Esta nueva época es el verdadero símbolo de la cooperación, la demostración de tres culturas que convivieron al mismo tiempo en el mismo lugar a pesar de sus enormes diferencias. Incluso los colaboradores de los que se rodeó Alfonso X eran individuos de diversas culturas, un musulmán, 4 cristianos hispanos, 4 italianos y 5 judíos. Así, vemos el ejemplo de esta necesaria ayuda entre culturas con el fin de obtener el conocimiento más rico. En esta segunda etapa, seguían 2 traductores trabajando en los manuscritos árabes. Uno de ellos traducía el romance y el otro al latín. En la Escuela de Traductores de Toledo vemos algo muy diferente a la guerra y conflicto que todos nos imaginamos si nos ponemos a pensar en estas tres culturas convivientes. Y es que, como hemos visto, la tolerancia y el respeto a las características de cada uno nos permite mejorar y ampliar nuestro conocimiento, mientras que el evitar el contacto de otras culturas diferentes a la nuestra nos lleva a la ignorancia, perdiendo la oportunidad de recibir todo lo diferente que nos pueden aportar.